Habló y el mundo fue formado. Todo cuanto Dios ha hecho, lo ha hecho por medio de su palabra. Esa no es la misma condición en el hombre. El hombre es un ser o una criatura caída, pecaminosa, insuficiente, incapaz de crear realidades. Y por tanto tú tienes que regresar a confiar en la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Aquello que Dios ha dicho, aquello que Dios ha decretado, eso acontecerá, porque su palabra no vuelve jamás vacía. Pero la palabra del hombre está vacía en su propio contenido y carente de poder. Confía en la palabra entregada desde los tiempos antiguos a los apóstoles y a los profetas para el hombre de hoy. Quiero antes de comenzar darle las gracias a las personas que nos visitan por primera vez y darle las gracias a una persona que queremos mucho que nos está visitando en este día, Julia. Gracias, Julia, por visitarnos en este día. Bueno, vamos al tema número 7 de la serie que estamos llevando sobre la oración. Esta va a ser la 7, la próxima será la última, porque tenemos que predicar todo el consejo de Dios, y un tema solo tú te puedes poner 20 años predicando de él. Dice que Juan Calvino, solamente del libro de los Romanos, predicó 860 sermones. Nosotros no vamos a hacer eso. Vamos a continuar hoy con el tema número 7, y como han visto a través del video del pastor Miguel Núñez, vamos a hablar un poco sobre lo que es esta pregunta que traje como el tema. ¿Es bíblico declarar y es bíblico decretar? ¿Es bíblico proclámalo y recíbelo? Vamos a ver qué dice la palabra del Señor. Padre, te damos gracias y te pido, mi Dios, que tome control del predicador, que tomes control, Señor. Tú nunca lo has perdido, pero te pedimos, Espíritu Santo, que tu presencia esté latente en mí en este momento para que tu palabra sea predicada de la manera que tú quieres que se predique, para que sea recibida, Señor, de la manera que tú quieres que sea recibida. Gracias por este tiempo, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. ¿Es bíblico declarar y decretar? En los años recientes se ha puesto de moda cierto lenguaje que durante los casi 2000 años de la vida de la iglesia cristiana nunca se había utilizado en relación con las enseñanzas bíblicas. Muchos en el día de hoy denominan de muchas maneras la forma de predicar, de hablar, de pensar. Hay unos que le llaman movimiento de palabra de fe. Hay otro movimiento que le dicen movimiento de confesión positiva. Hay otro que es el movimiento de la prosperidad. Todos estos movimientos, dentro de su doctrina o su manera de predicar, de pensar, de hablar, utilizan estos vocabularios o estas palabras. El decláralo, recíbelo, proclámalo, decrétalo, todas esas cosas. Una de las manías más peligrosas que está atravesando la iglesia cristiana de hoy día es que muchos de ellos dicen que lo que tú hables con tu boca, eso se hará. Porque ellos dicen que en tu boca hay poder para declarar lo imposible, pero como en su boca hay poder, dice que lo imposible, cuando tú lo declaras, se hace posible. Y ese pensamiento está llevando a la iglesia del día de hoy a una doctrina que muchos la están siguiendo sin conocer. Esa doctrina no es bíblica.
no es bíblica. Hay muchos que hoy por hoy en sus iglesias declaran y decretan de esta manera. Declaro y decreto prosperidad hasta que sobreabunde. Otros dicen, declaro sanidad y estoy sanito. Otros dicen, declaro y decreto que mis finanzas aumentarán. Otros dicen, declaro que tendré una linda esposa. Me acuerdo que me decían, mi hermano, no, yo no me he casado, pero ya yo estoy en el baño de mi casa, de frente al espejo, diciendo la que quiero, si la quiero rubia, trigueña, así, asado, asado. Y yo digo, wow, tremendo. Cuando yo estaba ahí, yo decía, declaro y decreto, lo que ya yo tenía la mía. Pero ahora veo que todo eso era falso. Declaro que no me enfermaré. ¿Cuántos han declarado eso? Y no voy a preguntar cuántos se han enfermado. Declaro y decreto que nadie en mi familia morirá este año. Hay otros que dicen, declaro que esta ciudad de Estero, Fort Myers, Bonita, Naples, Miami, ponle el nombre, es para Cristo. Otros, declaro y decreto que mi país lo ganaremos para Cristo y mi país prosperará. ¿Ustedes han escuchado eso? Hay unos que dicen, declaro que el mundo habrá paz mundial. ¿Ustedes creen eso? El que conoce esto sabe que eso no es así, ¿verdad? La gran pregunta, mis hermanos, que deben hacerse todas esas personas que hablan así es la siguiente. Si tú declaras, si tú decretas, si tú estableces, si tú proclamas lo que tú quieras, ¿para qué necesitamos a Cristo? ¿Para qué necesitamos a Dios? Si nosotros podemos decir ahora mismo aquí esto, el otro, ¿verdad? Eso es una pregunta. Y la otra pregunta es, ¿está aquí en la Biblia todas esas cosas? Porque eso es lo importante. Porque yo te digo algo. Yo vivía por 6 años haciendo eso. Pero nunca me di cuenta, por no estudiar la Biblia y seguir a hombres, que eso no estaba aquí. Mi hermano, en las Escrituras jamás se nos manda a declarar y decretar cosas. Eso jamás lo enseña la Sagrada Escritura. Ningún texto va a apoyar ninguna doctrina de esa que ellos sacan del contexto. Ellos lo que hacen es una exégesis, quiere decir, de lo de afuera incluyen aquí adentro. Cuando el predicador y el cristiano tienen que hacer una exégesis, de aquí hablar. Estos modernos predicadores parece que no conocen lo que es la exégesis bíblica. Generalmente, estas cosas que hemos dicho aquí, las sectas son las que hacen eso. Generalmente. Ellos tuercen el texto, lo sacan del contexto para llegar a un pretexto, por un propósito que hay detrás de todo. Rubí, aquí paradita, leyó 2 de Pedro 1, 20 al 21. Vamos a ver qué dice el apóstol Pedro sobre esto de declarar y todas estas cosas, de ponerle a la Biblia o si hay que sacarle lo que dice Dios de aquí hacia afuera. Vamos a ver qué dice. Pero ante todo sabed esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación privada. Es que yo creo que ahí dice eso. O a mí me gustaría que dijera eso, por eso yo lo digo. No importa, está ahí. Versículo 21. Pues ninguna profecía
fue dada jamás por un acto de la voluntad humana, sino que hombres inspirados, el único que puede inspirar es alguien que sea Dios. Hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Por tanto, según acabamos de leer, malinterpretar un texto no es solo un problema. Malinterpretar un texto es una tragedia. ¿Por qué? Cuando malinterpretamos un texto y lo sacamos de contexto, muchas personas creen algo que en realidad no lo es. Cuando Dios en su palabra dejó su palabra para que todos la entendieran. Claro, hay misterios de Él que solo Él los puede entender. Todo lo otro, Él nos lo revela, nos ilumina, para que lo entendamos a través del Espíritu Santo. Ahora, sí, pastor, pero yo quiero que usted me dé pruebas de lo que está hablando, ¿ok? Vamos a analizar algunos textos que usan estos predicadores y decretadores. Y vamos a ver qué dicen ellos. ¿Cómo es que se apoya el texto bíblico en eso? Número 1, vamos a Proverbios 18, 20 y 21. Proverbios 18, 20 al 21 dice: con el fruto de su boca el hombre sacía su vientre, con el producto de sus labios se saciará. Muerte y vida están en poder de la lengua, y los que la aman comerán su fruto. Voy a leerlo en la Nueva Traducción Viviente, que hay muchos acá que la tienen. Las palabras sabias satisfacen igual que una buena comida. Las palabras acertadas traen satisfacción. Versículo 21. La lengua puede traer vida o muerte. Los que hablan mucho cosecharán las consecuencias. ¿Está hablando ahí de decretar y declarar lo que tú quieres con tu boca, con tu lengua? Ese versículo, paralelamente, en Santiago, capítulo 3, habla de lo que es la lengua. Pero todo el capítulo 3, hablando sobre la lengua, es diciendo, tengan cuidado con lo que hablan, porque con tu lengua puedes echar a perder tu matrimonio, puedes echar a perder tu relación con tu hermano. Tu lengua es un problema si no la sabes usar. ¿Cómo la usas? De eso habla Santiago. Si no, lean Santiago. Aquí en Proverbios 18, lo que se habla es de tener cuidado con lo que uno habla, a fin de que nos ahorremos problemas, incluso nos ahorremos hasta morir. Aquí no se habla de declarar nada. Aquí se habla de lo que hablemos con nuestra boca puede traernos problemas, que son las consecuencias. Recuerden que la lengua solo la puede domar Dios. Aquí no está hablando de decreta con tu lengua, que en el poder de tu lengua y en el poder de lo que tú digas, hay vida y hay muerte y hay de todo. Otro ejemplo, muy común. ¿Cuántos se han enfermado aquí? ¿Es normal enfermarse o no? Pregunto, ¿puede un cristiano enfermarse? Sí. Santiago 5, versículo 15. Dice, y la oración de fe restaurará al enfermo, y el Señor lo levantará, y si ha cometido pecados, le serán perdonados. Ahora, ¿cuántos saben que el Señor sana? Amén. ¿Cuántos saben que el Señor te puede usar para sanar a alguien? Amén. No estamos poniendo a Dios, porque Dios es todopoderoso. Dios puede hacer lo que Él quiera. Él es soberano. Ahora, el movimiento de fe, de la fe y de todos estos movimientos que hay ahora, ellos enseñan que toda liberalidad, que nuestras palabras tienen el poder por el solo hecho de ser pronunciadas. ¿Será verdad eso?
Por tan solo tú decir, ya, eso tiene poder. Ellos dicen que nosotros tenemos poder para decretar y proclamar siempre que tengamos suficiente fe. Por eso que muchos después te engañan cuando tú le dices, pastor, pero yo sigo enfermo, es que no tienes fe suficiente. O estás en pecado. Es que o estás en pecado o tu fe no es suficiente. Por favor. Mis hermanos, la realidad es que la sanidad depende de la voluntad de Dios. Amén. La voluntad depende de aquel que supo sanar a gente que no lo conocía, la sanó, mas sin embargo no sanó a aquel que lo conocía, como el apóstol Pablo, porque no le quitó el aguijón. Aleluya. Es más, Pablo tenía don de sanidad, sin embargo no lo sanó. ¿Cuál es el tema entonces que está hablando Santiago 5:15? El tema que está hablando Santiago 5:15 es nuestro tema, la oración. Cuando oramos y ponemos nuestra confianza en el Señor, podemos lidiar con diferentes situaciones de nuestras vidas. Y si el Señor quiere, te sana. Y si no, te vas así, sin ser sanado. Porque aquí lo importante no es ser sanado, sino ser salvos. Eso es así. Porque la vida no se acaba aquí. Cuando morimos, vivimos. Amén. Eso es así, santo. ¿Por qué entonces engañan tantas personas? Otro ejemplo, Mateo 17:20. Muchos han escuchado esto. Si tuvieran fe, aunque fuera tan pequeña como una semilla de mostaza, podrían decirle a esta montaña, muévete de aquí hasta allá, y la montaña se movería. Nada sería imposible. ¿Qué pasó aquí? Si leemos, acuérdense que la hermenéutica bíblica nos enseña que tenemos que estudiar el texto en su contexto. Tenemos que leer el capítulo, si es necesario, completamente. El versículo anterior, el versículo posterior. ¿De qué habla el capítulo? ¿Por qué tenemos que coger un solo versículo y sacarlo del contexto? Eso no está hablando de eso. Aquí en el contexto del Mateo 17, los discípulos estaban tratando de echar fuera un demonio, ¿se recuerdan? Pero fracasaron por su poca fe. El mismo Jesús le dijo, por su poca fe. ¿Verdad? Pero gloria a Dios que Jesús estaba ahí. Gloria a Dios que Jesús estaba ahí. ¿Y sanó al endemoniado o no? Sí. Le echó fuera el demonio. Pero el contexto de todo esto que se está hablando aquí es nuestra fe, nuestra confianza tiene que estar puesta en Dios. El Señor, si lo que tú estás orando, y lo hemos enseñado en toda esta serie, no está acorde con la obediencia, no está acorde con la fe, no está acorde con el Espíritu Santo, no está acorde con la palabra de Dios, no puede estar acorde con su voluntad. Entonces no podemos sacar del contexto la situación. Por eso Él dice que no todo lo que nosotros digamos se va a realizar. Si es la voluntad de Dios, sí. Si no, no. El Señor Jesús está enseñando acá que si permanecemos en Cristo y en su palabra, Él va a permanecer en nosotros. Por eso dice que si tuviera fe, aunque fuera pequeña, podríamos decir, pero ¿fe en quién? ¿Quién mueve la montaña? ¿Tú?
Dice que había un hombre por años empujando una piedra y no se movía ni un milímetro. ¿Y tú qué haces empujándose? No, porque Mateo 17:20 dice que si yo le digo muévete, se mueve. Y así pasan muchos. Pasan su tiempo en las iglesias, decretando, estableciendo lo que ellos quieren, pero sin confiar en Dios, sin orar por fe, sin orar por el Espíritu Santo, sin poner toda su vida en obediencia al Señor. Y eso es lo que está pasando. Romanos 4, 16 al 17, otro ejemplo. Por eso es por fe, para que sea por gracia, a fin de que la promesa sea firme para toda su descendencia, no solamente para la que es de la ley, sino también para la que es de la fe de Abraham, el cual es padre de todos. Como está escrito, te he puesto por padre de mucha gente delante de Dios, a quien creyó, el cual da vida a los muertos y llama las cosas que no son como si fueran. Ahí está. Mira todo lo que nos dijo el Señor en todo el versículo, pero ellos se agarran de lo último. Llama a las cosas que no existen como si existieran. Señor, yo declaro y decreto que esta semana tengo un día doble. De hecho está. Y sacan las cosas que no existen como si existieran. Sin embargo, ¿de qué habla? Aquí Pablo está diciendo, Dios le dio una promesa a Abraham. Lo que Dios dice, eso sí se hace. Amén. Lo que Dios decreta, eso sí se hace. ¿Verdad? Muchas personas toman este verso y lo tuercen para decir que debemos declarar cosas, llamando las cosas que no son como si fuesen. Pero como podemos ver en el mismo versículo, está más claro que el agua que esa interpretación está muy errada. Solo Dios es Dios. Solo Dios es Dios. No es lo que tú digas con tu boca. Familia, estos profetas decretadores y declaradores, al usar todos estos textos, hay muchos más, pero no hay el tiempo para todo eso, pero hay muchos más. Cantidad. ¿Sí? Pero todos ellos sacan estos textos porque estos textos sacados de contexto van a apoyar la doctrina que ellos quieren predicar. ¿Verdad? Ellos quieren sacar todo eso porque tienen miedo de aquella persona que se va de la iglesia porque no le agradó la doctrina. Porque no piensa o no cree la doctrina como la que tú estás diciendo. Pero a ellos eso no le importa la doctrina, a ellos lo que les importa es los $100 que se van, o los 50, o un peso, o 50 kilos. Por eso ellos sacan muchos textos de contextos para formar pretextos para que las personas sigan dentro de la iglesia. Y eso no es así. Lo hacen para manipular, para engañar, cuando la exégesis de la Biblia es la que nos da luz a las cosas que el Señor nos quiere decir. ¿Sí? La Escritura no es interpretación privada. Esos estudios que de buena primera te dicen, a ver, ¿tú qué crees de lo que dijo ahí? Y escucha, parece que eso es una cosa que tú dices, wow, sí, pues yo puedo tener una opinión de lo que dice ahí. No, la pregunta no es qué tú crees de lo que dice ahí. La pregunta es, ¿qué tú crees que Dios dijo ahí? ¿Cuál es el contexto de lo que Dios está hablando aquí? A ver, explícame. Esa es la pregunta. No, la pregunta no es qué tú crees, porque entonces sacamos el texto fuera de contexto. Mis hermanos, esta doctrina
de las que estamos hablando aquí, todas estas doctrinas son ataques del diablo directamente a la palabra de Dios. Esos son ataques del diablo directo a la oración. Estas doctrinas son ataques directos. Es como ellos dicen que tú le das órdenes a Dios. Tú hablas y Dios hace. Tú decretas y Dios como un corderito, sí, papito, lo que tú digas. Tú dices lo que quieres y Dios como ¿se recuerda la lámpara de Aladino? La frota 2 veces. Nuestro Dios no está metido en una lámpara. Nuestro Dios es el gran yo soy. El todopoderoso. Aleluya. La Biblia nos dice, mis hermanos, que Dios es soberano y que Él va a hacer según su voluntad. Amén. Eso es lo que nos dice la Biblia. Aleluya. Ya Él propuso antes de la fundación del mundo. Ya Él decretó todo lo que iba a pasar. ¿Para qué entonces oramos? Lo hemos dicho en toda la serie. La oración bíblica, que es la que estamos nosotros tratando, es cuando nosotros nos derramamos delante de Dios a orar por misericordia. Nos humillamos delante de Él. Reconocemos que no somos nadie delante de Él. Que Él es el único que nos puede ayudar. Que nosotros descansamos en su voluntad, en su tiempo. Eclesiastés 3, todo tiene su tiempo. Y los tiempos están en las manos de Dios. Ese es uno de los engaños más grandes que Satanás tiene hoy día dentro de las iglesias. Que tú puedes darle órdenes a Dios. ¿Qué pasó en el Edén? Con que Dios dijo, pues mira, que hoy parece que es un Edén grandísimo lo que hay. Y rodeado de serpientes. A todo el mundo le hablan. Con que Dios dijo, no le hagas caso. Tú digo, tú eres Dios. Por ahí hay uno de los famosos diciendo que somos Jehová Junior, ya por ahí, imagínate. Todo esto, mis hermanos, está ocurriendo en los Estados Unidos, está ocurriendo en Latinoamérica, en cualquier lugar se está ocurriendo esto. Muchos se están adaptando a estas doctrinas falsas. No tienen fundamento en las Escrituras, esa doctrina. Casi todas esas doctrinas, ¿tú sabes de dónde salen? De enseñanzas metafísicas. ¿Tú lo crees? Hecho está. Esos son metafísicas que trabajan en la psiquis. Y te sacan entonces un texto y tú dices que es verdad, míralo, ahí está. Ahí está. Mejor lee el texto y analízalo y apréndetelo y estúdialo para ver si de verdad dice eso. Muchos están adaptando esas doctrinas para sin mirar atrás o para sin mirar hacia adelante. Esas doctrinas, mis hermanos, no tienen ningún fundamento en las Escrituras. Ninguno. ¿Sabe qué pasa? Que muchos de esos no son nacidos de nuevo. Hay muchos predicadores parados en púlpitos, aún con conocimientos teológicos, que no son nacidos de nuevo. Por eso predican todas esas falsedades. Tristemente está pasando eso. Muchos están siendo manipulados por las aberraciones de estos falsos maestros, de estos ladrones que están promoviendo el evangelio de la prosperidad. Cuando la palabra de Dios enseña abrumadoramente que muchos versos de que Dios es soberano. La palabra. Y si quieren,
Yo lo invito, estamos estudiando el libro de Romanos. Eso está repleto de quién es Dios. No tan solo quién es Dios. ¿Sabe de qué está repleto? De quiénes somos nosotros. Dios nunca va a responder a los caprichos de tu corazón. Nada que no esté dentro de su plan, de su voluntad. Aunque se lo suplique, se lo ruegue, pero si no es su voluntad, no va a pasar, no te lo va a dar. Tampoco existe ninguna excusa para adaptar esa doctrina como un fundamento de verdad, ni porque tu pastor le enseñe. Si tú aceptas estas doctrinas solo porque tu pastor le enseñe, entonces estás en contra de Dios. Ay, mi madre. Pastor, ¿y dónde dice eso? Hechos capítulo 2, Hechos 5, versículo 29. Mira lo que dice. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron: es necesario obedecer a Dios, ¿qué más? Antes que a los hombres. Ahí está. Mis hermanos, si no enseñamos la verdad y obedecemos a alguien antes que la palabra de Dios, estamos siendo cómplices. Porque tanta culpa tiene el ladrón y engañador como el cómplice y el ayudante. Hay muchos siendo cómplices dentro de la iglesia con esas doctrinas falsas. Pregunta, para ir cerrando. ¿Por qué yo no declaro y decreto entonces, pastor? Nosotros como cristianos, nacidos de nuevo, ¿por qué entonces nosotros no tenemos que declarar y decretar? Número uno, porque la palabra de Dios jamás me enseña eso. Número dos, porque mi vida no depende de lo que yo declare o decrete, sino en su soberana voluntad. Porque sus planes son mejores que los míos. Decretar y declarar, como dijimos ahorita, es un ataque directo del diablo a la oración y a la palabra y a la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es perfecta, la mía solo me llevará al infierno. Porque si eso fuera verdad, si todo eso que hemos hablado hoy, todo eso fuera verdad, yo no estaría separado de mi hijo del medio por 10 años. Ya yo hubiera decretado y declarado y aquí estuviera aquí conmigo. ¿O no? Mis hermanos, Dios es el único que puede declarar y decretar, porque Él es Dios. Entonces, ¿qué debemos hacer? No declares ni decretes nada. Recuerda el Salmo 33:9 dice, porque